Antes de responder a la pregunta, es importante mencionar que la realidad social se refiere al conjunto de lo que existe, esto al contrario de lo que es considerado como ficticio. La realidad social es aquello que existe de manera verdadera y auténtica. Ahora, la realidad social está compuesta por dos dimensiones. La primera es la dimensión objetiva. En esta dimensión se encuentra todo lo observable, lo tangible, lo cuantificable. También en esto entran todos los paradigmas preexistentes. Por otro lado, la información objetiva se basa en la ausencia de prejuicios e intereses personales. Por ejemplo, al sumar 2 más 2 se sabe que la respuesta es 4 y es algo que se queda así. Por otro lado está la dimensión subjetiva. En esta dimensión se encuentran las cosas que no son cuantificables, lo que no se puede percibir con los sentidos. También dentro de esta dimensión se encuentran todas las interpretaciones que cada persona le da a lo que observa en la realidad. Y además las opiniones que se dan se encuentran influidas por los intereses y los deseos. Por ejemplo, el que haga frío o calor es algo subjetivo, ya que para una persona 23 grados son frío, mientras que para otra los mismos grados significan calor. Cuando Elsie Bonilla y Penélope Rodríguez mencionan los límites humanos para conocer la realidad, están haciendo referencia a los sentidos humanos. Mencionan que el deseo por el conocimiento se va a ver siempre limitado por los propios instrumentos con los que la naturaleza ha dotado al sujeto, es decir, los sentidos. Y es gracias a esto que todo lo que puede llegar a ser conocido se reduce a la capacidad humana para observar por medio de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Para comenzar, el origen del método cualitativo es en los años 1600 de los paradigmas experimental y social crítico, los cuales buscaban identificar los causales de los problemas. Esto tiene que ver con el conocimiento teórico simbólico. Por otro lado, el origen del método cuantitativo surge entre los siglos XIV y XVI del paradigma positivista, el cual buscaba los conocimientos exactos y fácticos. Esto tiene que ver con el conocimiento teórico explícito. En primer lugar se encuentra el método cuantitativo. Este se caracteriza por la medición de los fenómenos sociales, también por la preocupación constante por la validez, la confiabilidad y la consistencia interna de la medida que se utiliza en la investigación, y el paso de lo conceptual a lo empírico puede darse sin una relación estricta entre la teoría y la realidad. Además de esto, se presentan ciertas dificultades. La primera es que el poder analítico del investigador se ve limitado a probar y rechazar hipótesis únicamente. También el investigador pierde su poder analítico en áreas de satisfacer las restricciones que imponen las reglas de la medición, es decir, que la medición no le permite al investigador realizar procesos analíticos sobre su investigación. Y por último, hay una limitada preocupación por interpretar y explicar los resultados que se obtienen de las investigaciones cuantitativas. Por otro lado, se encuentra el método cualitativo. Este se caracteriza por ver la realidad social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y sus dinámicas. También es un proceso inductivo que trata de darle sentido a la situación según la interpretación personal del investigador. En tercer lugar, el investigador debe determinar la diferencia que existe entre las percepciones de los sujetos que estudia y sus intereses esperados en la investigación. Finalmente, el método cualitativo parte de observaciones específicas de la realidad. Ahora bien, como el método anterior, este también presenta dificultades, y en esta es que los investigadores no siempre son sistemáticos y organizados al momento de hacer el proceso investigativo. También el investigador pierde su capacidad interpretativa
porque tiene muchos datos desordenados que le impiden seguir una pista de la forma como operan estos datos y cómo se imponen los sistemas normativos que regulan la conducta social. Y finalmente se orientan a profundizar en algunos casos específicos y no a generalizar con base en grandes volúmenes de datos. Ahora bien, ¿cuál es el dilema de estos métodos? En primer lugar, se tiene que en la investigación cuantitativa ha centrado sus objetivos en refinar y mejorar la medición, dejando a un lado las propiedades de la realidad social y la interpretación de los datos que se obtienen de esta. Y por otro lado, que la investigación cuantitativa ha querido dar como punto focal la realidad según es percibida por sus actores, pero en algunos casos este procedimiento se da de forma desordenada. Entonces el dilema realmente es ¿cuál de los dos métodos es el mejor? Para comenzar, el primer tipo de conocimiento es el incipiente. Este es la explicación científica que intenta responder a los qué de las cosas, de una forma simple y sin sustento teórico. Por ejemplo, cuando se le pide a un estudiante que describa cierto objeto, que en este caso será un arco iris. La profesora dice, ¿qué es esto? Y Mariana dice, un arco iris es grande y de colores. Por otro lado, está el tipo de conocimiento rudimentario. Este tiene que ver con el sentido común y con las teorías, ya que tiene una interpretación o unas creencias. Por ejemplo, el estudiante ya recibió una explicación previa sobre el tema, una teoría básica, y la aplica en la explicación del porqué de los sucesos. Entonces la profesora dice, Mariana, ¿tú sabes cómo se forman los arcoíris? Y ella responde, no lo sé, pero sí sé que cuando llueve aparece. Además está el tipo de conocimiento teórico explícito. Este es las causales de los fenómenos que son explicados de manera explícita en base a una teoría ya establecida. Por ejemplo, el estudiante ya posee una teoría clara de la temática y la emplea en la explicación de los causales de las cosas. Entonces la profesora dice, Mariana, ya que hiciste la tarea, ¿cómo se forma el arco iris? Y ella dice, sí, yo hice la tarea y ya sé cómo se forma el arco iris. Cuando hay sol y llueve, la luz se refracta sobre las gotas de la lluvia y al refractarse se forma un prisma de 7 colores. Y por último está el tipo de conocimiento teórico simbólico. Este posee una carga alta de subjetividad. Busca identificar las interpretaciones de esa realidad. Se relacionan las informaciones. Por ejemplo, este tipo de conocimiento se evidencia cuando el estudiante ya le da un símbolo a la temática apropiada. Ahora, Mariana hace un experimento para recrear el arco iris, dándole un símbolo a este tema. Teniendo en cuenta el dilema existente en los métodos cuantitativos y cualitativos, cuando se dice que debemos ir más allá del dilema de los métodos, las autoras mencionan que nosotros como investigadores no podemos centrarnos en las dificultades que presentan cada uno de los métodos para decidir cuál utilizar, sino que tenemos el reto de poder articular los dos métodos para así aumentar las posibilidades de conocer la realidad social desde las fortalezas que cada uno de los métodos puede aportar en el proceso investigativo.